Pues sabéis que durante este último trimestre estamos estudiando los jueves, como Iglesia, el tema de la familia visto desde una perspectiva ética. Vamos a estar considerando ciertas problemáticas que afectan a la familia, y también en los grupos de conexión tomamos el tema de los jueves para luego abordarlos desde una perspectiva más práctica, buscando aplicaciones personales. Y coincidiendo con esto, pensé que sería muy interesante poder confluir también con los mensajes de los domingos y aunar el esfuerzo para que durante este trimestre estemos desde todas las perspectivas contemplando el tema de la familia, porque creemos que es un tema sumamente importante. Y así yo voy a estar empezando desde hoy una serie de mensajes en los que vamos a hablar acerca del propósito de la familia, para qué sirve la familia, es como comenzaremos esta serie. El próximo domingo que me toque estaré hablando acerca de cómo superar las crisis dentro del hogar, especialmente en los matrimonios. Luego hablaremos de los hijos, cómo criarlos sin que te suba la tensión, y finalmente estaremos hablando acerca de qué podemos hacer como padres cuando un hijo es rebelde, cuando el hijo toma decisiones que nos producen dolor. Entonces, con ello estaremos concluyendo. Estaré abierto a sugerencias. Si alguien quiere sugerir algún tema que le parece que sería interesante tratarlo, pues puede hablar conmigo. Desde que tengo memoria, y esto es así, vengo escuchando que el matrimonio está en crisis. Y seguramente es así, no me cabe duda. Hoy en día lo políticamente correcto es defender en público que hay muchos modelos de familia, y que el matrimonio es una opción entre otras muchas, ¿verdad? Incluso se plantea que la cohabitación pues debería de tener los mismos derechos que el matrimonio. Se aceptan socialmente otras fórmulas de convivencia, como las parejas de hecho, las familias monoparentales, y no me refiero al hecho de que un matrimonio se divide y se constituyen dos familias monoparentales o una de ellas, sino al hecho de que cada vez más algo creciente en nuestra sociedad es la voluntad de algunas mujeres solteras de tener una familia por medio de la inseminación artificial, quedándose embarazadas prescindiendo del hombre, sin pretensión de de casarse, de tener un esposo, pero sin renunciar al hecho de poder criar a hijos. Muchos creen que el amor para toda la vida es un imposible, e incluso se habla de poder formalizar contratos matrimoniales limitados a un tiempo determinado, que pueden ser renovables, ¿verdad? Pero y si no, pues cuando conviene, pues se prescinde del contrato. Y junto a la falta de apoyos desde la política, ha crecido la facilidad para divorciarse. Y como mucha gente no entiende cuál es el propósito del matrimonio, pues cuando empiezan a venir tormentas, cuando resulta que ya no encuentro satisfacción, o cuando ya no me siento feliz en esta unión, pues muchos abandonan el barco. Por la razón que sea, no hay mucho interés desde los gobiernos en defender a la familia, y la televisión, como instrumento publicitario de los gobiernos y como generador de paradigmas, y esto lo que quiere decir es generador de qué es lo que pensamos. Esto está muy demostrado. Sabéis que en Estados Unidos, cuando desde el gobierno se querían implementar políticas contra la segregación racial, contra la discriminación por cuestiones de raza, ellos por ley hablaron con las cadenas de televisión para que en todas las series, en los programas de televisión, introdujeran personajes simpáticos de raza negra. Y esto fue una política implementada desde el gobierno para facilitar, para que la gente se acostumbrara a ver esta interacción entre blancos y negros, y generalmente siempre, por regla general, los papeles que se asignaba a personas de color negro, ¿verdad?, o de raza negra, eran papeles simpáticos, que caían bien, etcétera, etcétera. Y hoy en día pues ocurre lo mismo. Se nos presentan todo tipo de modelos de relaciones como algo normal, como algo natural. Y esto no dudéis de que se nos está adoctrinando, de que hay una intención detrás, de que veamos como normal todo tipo de relaciones. Hoy muchas voces dicen que el concepto tradicional de familia ha terminado, que ya no es relevante, que está obsoleto, que es una cosa del pasado, pero lo cierto es que la familia no ha terminado y no podemos negar que está en una situación delicada, por eso necesita ser fortalecida.
¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, pues desde la Iglesia intentamos en este trimestre centrarnos en el tema de la familia para abordar las distintas problemáticas y poder aportar una visión bíblica. Porque en caso de dudas, cuando no sepas qué hacer, lo interesante es acudir al fabricante. Esta semana, hace un par de semanas, tuvimos un problema con el calentador de nuestra casa y en primer lugar pues intenté arreglarlo por mis medios. Lo primero que hice para entender qué estaba ocurriendo, porque aparecían allí unas letras en el display donde normalmente aparecen números, fue ir a las instrucciones que venían con el aparato y que conservamos, porque a veces viene en caso de avería y te dice qué significan esas letras. En este caso, estas instrucciones no hablaban nada de la avería que tenía. Entonces llamé a un técnico que curiosamente yo busqué en las páginas, en internet, el servicio oficial, y llamé a eso que creía que era el servicio oficial, pero que no era el servicio oficial. Resulta que yo busqué servicio oficial, tecleé servicio oficial y me aparece una página con toda la apariencia del servicio oficial. De hecho, posteriormente, cuando busqué definitivamente el servicio oficial, resulta que era un calco de la página que el otro tenía. Y me explicaron que aparecen primero porque pagan para posicionarse en los primeros lugares. De modo que cuando buscas servicio oficial, estas personas que no son el servicio oficial aparecen como primera opción e imitan las páginas, de modo que te encuentras un poco indefenso. Bueno, llamamos a este técnico que vino, nos hizo un diagnóstico, no nos arregló la caldera, quedó de enviar un presupuesto y cuando volvió a llamar dijo, mira, no tengo las piezas, mejor que llames al servicio técnico. Y ahí me llevé la sorpresa, pero ya nos cobró el desplazamiento, ya nos cobró el tiempo que invirtió allí. Y digo, ¿y para qué nos cobras entonces? ¿Qué arreglaste? ¿No? Pues lo perdimos el dinero y luego tuvimos que llamar a aquellos que han fabricado la caldera que tenemos en casa, porque ellos sí tienen la solución, conocen qué es lo que ocurre. Y deciros que el diagnóstico que nos dio este técnico no tenía nada que ver con lo que tenía la caldera. Es decir, que incluso en eso se equivocó y gracias a Dios que no empezó a cambiar las piezas que quería cambiar, porque entonces nos costaría mucho más y no arreglaba el problema. No obstante, en este caso estamos en una situación muy parecida. El matrimonio está funcionando mal. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos consultar a técnicos por ahí y hay muchos expertos en hablaros acerca del matrimonio, pero sus diagnósticos tenerlos entrecomillados, ¿verdad? Porque muchas veces son muy peregrinos. En todo caso, lo más fiable es acudir al fabricante, es acudir a aquel que sabe qué es lo que ocurre y que tiene la respuesta, las soluciones. Y eso lo encontramos en la Biblia. Cuando a Jesús se le cuestiona, se le pregunta acerca de una cuestión que afecta a la pareja, como era el divorcio, y le dicen cuál es la práctica común, lo que la gente suele hacer en ese tiempo, Jesús dice, bueno, pero esto no fue así desde el principio. En el principio, es decir, el propósito de Dios, cuando Dios creó a la familia, ahí encontramos el ideal. Ahí encontramos qué es lo que Dios quería que fuera la familia. Y cuando vamos al principio, leemos en el libro del Génesis, capítulo 2, que luego Dios, el Señor, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Por eso el hombre, al final, deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. Notad dos cosas que encontramos claramente explícitas en este versículo. Lo primero es que la familia fue un invento de Dios. Es Dios quien decidió crear la familia y por tanto el que sabe mejor que nadie para qué sirve la familia y puede decirnos qué es lo que hoy necesita la familia. Y lo segundo que encontramos es que la razón que llevó a Dios a crear a la familia es porque no es bueno que el hombre esté solo. Las personas hemos sido creadas para las personas. Necesitamos relacionarnos con otras personas. Y ya sea que estés casado o soltero, debes de tener relaciones profundas y personas que se preocupen por ti. El hombre no está destinado a estar solo. Por eso Dios creó a la familia. Y solo después de haber creado a la familia es que Dios mira todo lo que había hecho y vio que era muy bueno.
Antes había algo que no era bueno. No era bueno que el hombre estuviera solo. Solo después de crear a la familia es cuando Dios mira entonces todo lo que ha creado y dice que esto sí es bueno en gran manera, esto es muy bueno. ¿Para qué es la familia? Es el tema del mensaje de hoy. Hace 50 años ni haría falta hablar de esto, porque todo el mundo sabía para qué era la familia, todo el mundo lo tenía muy asumido, pero hoy muchas personas no tienen ni idea de lo que la familia representa. Mucha gente cree que la familia es el lugar donde voy a dormir y desayuno, bed and breakfast, la cama y el desayuno. Esto se parece más a un hotel que a una familia. Y quisiera que pudiéramos ver en esta mañana 3 cosas que la familia es desde ese plan original de Dios, y como consecuencia de lo que es, la familia lo hace mejor que ninguna otra institución. Y lo primero que vemos es que la familia es un refugio en medio de las tormentas. Dice en el libro de Proverbios que el temor del Señor es un baluarte. No sé si entendéis esta palabra. Un baluarte es esa especie de garita que se coloca en las fortalezas amuralladas, en las esquinas, para proteger los paños de pared, de muralla, pues evitar que alguno se refugie abajo y no esté al alcance de lo que puedan arrojar desde arriba. La forma de atacar de forma cruzada era por medio de estas garitas que colgaban sobre la muralla en las esquinas y permitían atacar siendo protegido, defendido de los ataques del enemigo. Os las imagináis, ¿no? Las habéis visto en muchas ocasiones. Pues dice que el temor de Dios es como este baluarte, como esta garita, como esta fortificación que sirve de protección. Y dice seguro, un baluarte seguro, que sirve de refugio a los hijos. Y notad aquí la palabra refugio. ¿Tienen tus hijos un lugar de refugio y de seguridad? La Biblia dice que cuando los padres tienen en cuenta a Dios, cuando le aman y le respetan, esto es lo que significa el temor de Dios, están sirviendo de refugio a sus hijos. Y Dios creó precisamente las familias para que fueran un lugar de refugio en las tormentas. Todos enfrentamos tormentas porque la vida es difícil, porque las cosas no siempre salen como las hemos planeado, porque estamos atravesando tiempos de crisis. Por todo ello, todos necesitamos un lugar que nos provea estabilidad, protección y seguridad. Y hay muchos tipos de tormenta. Podríamos hablar de tormentas financieras, físicas, emocionales, intelectuales, morales. Pero hay 3 tipos de tormenta que enfrentamos hoy para las que especialmente necesitamos tener un lugar de refugio. La primera de ellas es cuando enfrentamos cambios. Y todos vamos a tener que enfrentar cambios en la vida. Enfrentamos cambios producidos por la enfermedad. Hay enfermedades que vienen, pasan y todo sigue igual, pero hay otras que dejan secuelas, que hacen que la vida de aquí en adelante ya no sea la misma y que requiera adaptación, que requiera aprender nuevos hábitos e incluso nuevas disciplinas. A veces uno tiene que aprender a volver a hablar, a volver a empezar a andar y cosas por el estilo, ¿verdad? Tenemos que enfrentar cambios cuando se produce la muerte, la separación de un ser querido, cuando terminamos los estudios, cuando cambiamos de trabajo o cuando cambiamos de resistencia. No todos los cambios tienen la misma importancia ni la misma trascendencia, pero todos son en mayor o en menor medida generadores de estrés. Y necesitamos un lugar, sin importar dónde esté, donde haya una familia que nos conozca y con la que podamos contar. Como cuando suceden cambios en la vida, necesito un lugar de refugio. La segunda tormenta para la que necesitamos también ayuda es cuando enfrentamos el fracaso. No siempre vas a ser un ganador en la vida. Algunas veces vas a perder. Puede que suspendas asignaturas, que no obtengas el trabajo que buscas, o que lo pierdas el que tienes, o no eres elegido para jugar en el equipo, o tu equipo pierde, o te declaras en bancarrota, o enfermas, o cualquier otra cosa. Las cosas no siempre ocurren como nosotros las planeamos, pero podemos manejar mejor los fracasos de la vida si tenemos a alguien que nos abraza y que nos consuela, si tenemos un refugio en los días de tormenta. Dice Eclesiastés que es mejor 2 que 1, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito.
Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Los miembros de tu familia son tus mejores fans, incluso cuando pierdes, aunque no te lo parezca, aunque muchas veces estés peleándote con ellos todo el tiempo. Sin duda alguna, son las personas que más te quieren y ellos son para ti un refugio durante la tormenta. Y la tercera tormenta que tenemos que enfrentar es el rechazo. Y esta es probablemente una de las más terribles, más duras tormentas que enfrentamos en la vida. Odiamos ser rechazados, ridiculizados o criticados. Y algunos de vosotros desde muy temprano habéis experimentado ya el rechazo. Sabemos que los niños pueden ser muy crueles e insensibles. Y algunos quizás todavía ahora recordáis episodios de vuestra infancia cuando en el colegio alguien ha dicho algo sobre ti que te hizo mucho daño y eso ha quedado ahí. Y si no tienes a alguien en casa que pueda tranquilizarte, decir algo positivo sobre ti, esto puede causar una herida emocional de por vida. No sé si recordáis la historia de Thomas Alva Edison. La conté en un mensaje no hace muchos meses, ¿verdad? Pero ejemplifica muy bien lo que quiero decir. Thomas Alva Edison empezó a ir a la escuela un poco mayor y al poco tiempo el director lo expulsó del colegio con una carta, dándole una carta que debía de entregar a la madre. Y en esa carta el director le decía que era un inútil, que no aprendía y que para perder el tiempo pues no querían que siguiera en el colegio. Entonces, que por favor no volviera a enviarlo. Cuando la madre leyó la carta, pequeño niño Thomas Alva Edison le preguntó qué decía el director, qué decía en la carta, y ella le dijo, mira, el colegio dice que eres tan inteligente que ya no tienen nada más que enseñarte, así que a partir de ahora te voy a enseñar yo. Y ella le inculcó la curiosidad por saber el porqué de las cosas y el amor a la lectura, y se desvivió, vivió para él, ¿verdad?, junto con sus hermanos, y la consecuencia es que al final una de las mentes más brillantes, uno de los más grandes descubridores e inventores que ha tenido la humanidad ha sido ese niño despreciado, rechazado por un director de colegio. Bueno, esto es lo que hace el hogar, esto es lo que hace la familia. Necesitamos un abrigo que nos proteja de la tormenta cuando nos menosprecian, cuando somos rechazados. Muchos de los juegos a los que yo jugaba cuando era niño, los que sois un poco mayores quizás hayáis participado de alguno de ellos, tenían que ver con pillar, con escaparse, con cosas por el estilo, no sé si recordáis. Y generalmente había una zona de refugio, una zona segura, donde nadie te podía tocar, donde no te podían descalificar. ¿Era así? Cuando llegabais ahí, ¿qué gritábamos? ¿Recordáis? Casa, estoy en casa, aquí no me pueden tocar, aquí no me pueden descalificar. Uno corría, el otro intentaba pillarlo, pero llegaba allí, casa, y ya estaba protegido. Porque para nosotros en nuestra infancia la casa era un lugar de seguridad. Sentíamos que cuando estábamos en casa estábamos seguros. Muchas veces la experiencia, tristemente, de muchas mujeres es esta, que van por la calle llenas de temor, mirando cada sombra, escuchando cada ruido, y de repente abren el portal de casa y cuando llegan a casa, como que ya están seguros, ¿verdad? Porque es ese sentido por el que Dios formó la familia, para proveer para nosotros un lugar de refugio donde podamos recibir consuelo y ser cuidados. Como respuesta y solución a la soledad del hombre, soledad que no era buena, recordad que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, Dios creó a la familia para que los hogares fueran un lugar de provisión, de refugio, de apoyo y fortaleza frente a las tormentas. Y es verdad, y quizás muchos de vosotros estáis pensando en este momento, que muchos hogares, quizás vuestros propios hogares, ni se parecen a esto que estamos hablando. Pero eso es porque en lugar de buscar a Dios, cada uno está buscando satisfacer sus propios malos deseos. Porque hemos dado la espalda a Dios y en lugar de buscar cumplir la voluntad y el propósito de Dios para la familia, cada uno busca satisfacer su propia necesidad, su propio deseo, y la consecuencia es la que vemos en todas las cosas. Lo vemos en la naturaleza. Dios creó el mundo y era todo bueno, era algo perfecto. Cuando vemos un paisaje natural, virgen, donde no vemos la mano del hombre,
nos quedamos maravillados de la belleza del entorno, ¿verdad? Y entonces reconocemos, caramba, qué hermoso, qué bueno que es todo esto. Hoy lo planteamos como un ideal, recuperar esa belleza casi perdida, pero de repente viene el hombre con su afán de enriquecerse sin pensar en las consecuencias del futuro, solo hacerme rico hoy, poder explotar lo que yo quiera hoy, vivir donde yo quiera hoy y como yo quiera hoy, y al final estamos matando el planeta. Algo que era tan hermoso. Pero esto no es que Dios haya hecho mal el planeta, no es que la creación fuera defectuosa. No, el problema es que la estamos matando, es distinto, ¿verdad? Y con la familia ocurre lo mismo. No es que las familias sean defectuosas, no es que no sirvan para este tiempo, no, es que la estamos destrozando con nuestros egoísmos, con nuestro egocentrismo, con nuestra forma de plantearlo y sobre todo por querer quitar a Dios de en medio de nuestras familias. Por esta razón, precisamente, es que Dios dice que aborrece el divorcio, y el divorcio es algo tan doloroso, porque el lugar que debería de ser un lugar de aceptación se convierte en un lugar de rechazo. El lugar que debería de ser un refugio contra la tormenta se convierte en el centro de la tormenta. Y el ideal de Dios es que los hogares sean refugios en tiempos de tormenta. ¿Qué puedes hacer tú ante esto? Pues simplemente mostrar amor a tu familia, dales tu tiempo, bríndales tu oído a escuchar sus problemas sin juzgar, sin calificar, sin condenar. A veces tenemos una actitud que aleja a las personas de nosotros. ¿Por qué quieres hacer el papel de policía en tu casa? No tienes esa comisión de parte de nadie. Y a veces lo que recibimos es condenación, juicio, y por tanto preferimos pues que no nos conozcan, que no sepan acerca de los problemas, que no sepan lo que pienso. Mirad, cuando ciertos padres llevaron a los hijos a Jesús, a sus hijos, ¿recordáis la reacción de los apóstoles? Los echaban fuera, los espantaban, no molestéis, marcharos de aquí, estáis cansando al maestro. Y Jesús tiene que corregirles. No impidáis a los niños, venid a mí, dejad a los niños, venid y no se lo impidáis. Pero ¿y por qué se lo impedían? Porque no eran sus hijos, claramente, porque no eran su familia. Los padres, porque sus hijos les dolían, porque los amaban, porque querían lo mejor, los traían a Jesús. Y Jesús los veía como su familia. De ellos es el reino de los cielos. Ellos son mis hermanos. Dejadlos, no los impidáis. Y en lugar de muchas veces tener esta actitud de aceptación, nosotros actuamos con este complejo de discípulo, echando fuera a la gente. No molestes, ahora estoy ocupado, ahora no vengas, etcétera, etcétera. Pero lo que demostramos con ello es la falta de empatía, la falta de amor, la falta de que nos importen las personas. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tus hijos o a tus padres o a tu cónyuge? Sabéis, lo hemos compartido, hay estudios que hablan acerca de la importancia del contacto físico, del piel a piel. ¿Recordáis? Sencillamente deciros que en los departamentos de neonatos, en los hospitales, han descubierto ya hace mucho tiempo que los niños no crecen igual siendo alimentados con un biberón que cuando son alimentados con un biberón con la misma leche, pero tocan la piel de una persona. Crecen más por el contacto de la piel. Esto lo descubrieron en un orfanato, creo que fue en Rusia, donde los niños eran todos raquíticos, ¿verdad? Y no había crecimiento, porque les enchufaban el biberón allí en la cuna y les dejaban solos, buscaban el equilibrio, los dejaban solos porque había mucho trabajo y que ellos se alimentaran. Cuando terminaba el biberón se lo quitaban y que siguieran durmiendo. Pero de repente una enfermera se implicó y empezó a tomarlos en sus brazos, a ponerlos en contacto con su piel y alimentarlos, y empezaban a crecer. Y no solo eso, en las personas mayores, en los ancianos, también muchas veces pueden superar la depresión, ese estadio de apatía en la que se pueden encontrar cuando empiezan a sentir caricias, cuando les tocas la cara, cuando ellos tienen contacto con otras pieles. Y no os voy a abundar en ello, pero también hay un estudio que habla acerca de que todos nosotros, gente sana, gente normal, necesitamos al menos, no recuerdo qué número de abrazos cada día, no sé si eran 5, 8 o 10, pero que los abrazos es una necesidad como el comer, necesitamos este contacto y sentirnos apreciados, que para alguien somos importantes. Esto es una necesidad esencial de nuestra naturaleza. Por eso no deberías dejar que pase un solo día sin abrazar a aquellos que amas, aunque sea virtualmente. A veces no los tienes cerca,
pero puedes mandarles una nota, puedes mandarles un WhatsApp, y no solo para mandar el chiste de turno o la imagen viral, sino para decirles lo importantes que son para ti. De hecho, vamos a hacerlo en este momento. ¿Tenéis vuestros teléfonos? Sacar los teléfonos, por favor. Y escribir un WhatsApp o un mensaje de Telegram, de texto, lo que queráis, a alguien quien el Espíritu Santo a lo mejor ahora está trayendo a vuestro corazón. A lo mejor mientras yo estaba hablando de esto, vosotros teníais una imagen ya en vuestra mente. Pues escribidle un mensaje diciéndole lo importante que es para vosotros. Cuánto lo echáis de menos, cuánto lo queréis, ¿verdad? Sencillamente, 4 palabras. Vamos a dar tiempo. Si no tenéis teléfono, hay unas tarjetitas, hay unos papelitos en los bancos que podéis utilizar para escribiros. Y os invitaría a que los utilicéis ahora y aquí. ¿Sabéis por qué? Porque si el Espíritu Santo está trayendo con convicción a tu corazón de esto, cuando salgas por la puerta, esa emoción ya no estará y seguramente el recuerdo tampoco. Tendrás la buena intención, bueno, cuando llegue a casa lo hago. Seguramente ya ni te acordarás y se quedará en eso, en una buena intención que no se ha realizado. Así que no tengáis miedo, vamos a escuchar una canción, entre tanto es el tiempo que vamos a tener para escribir mensajitos, y a todas las personas que sintáis que son importantes en vuestra vida, enviadle una nota, decidle que las queréis. Muchas gracias, Nayare, Noemí. Lo que hablaba la canción precisamente es de hacer de nuestra vida un sacrificio, algo que entregamos a otros, ¿verdad?
y al precio que sea, sin mirar, sin contar lo que esto nos cuesta. Es una negación de uno mismo. Y os digo una cosa, cuando renunciamos a nuestro egoísmo, cuando lo quitamos de la ecuación, la mayoría de los problemas de nuestras familias se resuelven. El problema número uno se llama egoísmo. La segunda causa de la familia, o lo segundo que Dios quiso que fuera la familia, es un centro de formación para la vida. A menudo pensamos que son los padres los que deben enseñar a sus hijos, pero yo aprendo constantemente de mis hijos. Y si no estás aprendiendo de tu familia, te estás perdiendo cosas muy buenas, ¿verdad? La Biblia nos dice precisamente que debe de ser este centro de formación para la vida. Y de hecho en la familia es donde aprendemos las cosas básicas de la vida, como comer, caminar, hablar, asearnos, a relacionarnos con otros, a tolerar la frustración, a expresar mis sentimientos, a perdonar y pedir perdón. Dice el salmista que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. Y notad que la Biblia muchas veces compara a la familia, a la casa, con un jardín, un lugar donde la gente crece. ¿Y cómo crece? Pues escuchad lo que dice la palabra también. Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instruidlos en el amor al Señor. Y hay dos palabras claves en este versículo, las habréis visto ya, ¿verdad? Dos palabras que sobresalen, que llaman nuestra atención: disciplina e instrucción. Y algunos malinterpretan la palabra disciplina entendiendo que significa castigar, a veces incluso azotar a nuestros hijos. Pero la disciplina no tiene nada que ver con esto. La disciplina tiene que ver con compartir, con enseñar reglas, normas, cuyo cumplimiento de una forma perseverante va a traer un determinado resultado. Por ejemplo, cuando un entrenador quiere disciplinar a sus atletas para que tengan más potencia y más resistencia, no lo hace golpeándolos, no lo hace castigándolos, sino dándoles rutinas. Les dice, bueno, antes de jugar vamos a estirar 5 minutos, después correremos un kilómetro y finalmente vamos a hacer una serie de flexiones, ¿vale? Y entonces implementa de forma gradual y creciente estas disciplinas para que vayan fortaleciendo los músculos y adquiriendo cada vez mayor potencia y mayor resistencia. Y eso es lo que una familia necesita tener. Enséñale buenos hábitos a tus hijos, a esforzarse en el trabajo, a ser amables y pacientes, a guardar en orden su habitación y su casa y su propia vida. Pero la segunda parte es fundamental: instrúyelos en el amor al Señor, y eso solo lo puedes hacer desde el ejemplo. De nada sirve que le digas a tus hijos que deben de venir a la iglesia si ellos ven que luego cualquier excusa te sirve a ti para no venir. De nada sirve que le digas a tus hijos que tienen que leer la Biblia si no te ven a ti leerla y que la usas en tu día a día. De nada sirve que le digas a tus hijos que deben de ser siempre honestos si luego cuando llaman por teléfono a casa tú les dices, dile que no estoy. De nada sirve que les digas que deben de perdonar y pedir perdón si luego te ven a ti que guardas resentimiento a aquellas personas que te han hecho daño. Mirad, mucho de lo que nosotros somos, de nuestro carácter, tiene que ver con lo que hemos aprendido en casa. Por eso se dice que de tal palo, tal astilla. Muchas veces reproducimos lo que nuestros padres hacían con nosotros. Yo me doy cuenta de que cuanto más mayor soy, más parecido encuentro con mi padre, ¿verdad? Que hay cosas que recuerdo de las que él hacía o de cómo se comportaba que yo reproduzco, y a veces esto me asusta, ¿no? Dios quiere que nuestras familias sean centros de aprendizaje para la vida, que podemos guiar a nuestros hijos a través de 3 etapas fundamentalmente. La primera etapa es de control parental. Tú tomas el control de la vida de tu hijo y haces que él haga. Lo llevas a donde tú decides que va a ser bueno para él. Él no elige, eres tú el que tomas todas las decisiones, pero ahí tienes que empezar a ir soltando, y según él va creciendo, tienes que llevarlo a una segunda etapa de madurez, de autocontrol, de autogestión, donde él vaya independizándose, donde él vaya tomando sus propias decisiones, al principio pequeñas: qué quiere vestir,
Sabéis que algunos padres esto lo llevan a rajatabla y así veis a los niños yendo al colegio vestidos con el pijama o con disfraz de Superman o de Spiderman o cosas por el estilo, ¿no? Pero hay que empezar a inculcarles que ellos tienen que hacerse responsables por su vida y empezar a delegar, que ellos empiecen a asumir la responsabilidad en aquellas cosas que pueden hacerlo hasta que finalmente alcancen la plena autonomía y finalmente dejarlos marchar de casa. Hay que dejarlos volar. Hay padres que esto les duele, les cuesta, no quieren renunciar. Hay crisis que vienen asociadas al nido vacío, ¿verdad? A cuando los hijos se van de casa. Y hay padres que están contentos con la situación de que los hijos con 40 años aún vivan en casa, y reciban todos los mimos de mamá. Y siguen siendo unos adolescentes, porque las mamás es que no les dejan ni hacer su cama, lo hacen todo por ellos, para que estén contentos. Pero lo ideal no es esto. Lo ideal es que ellos se hagan hombres y formen sus propios hogares y sean personas responsables. Este es el segundo estadio. El tercer estadio es que cuando ellos ya son independientes, cuando ellos ya toman la decisión de su vida, acierten a tomar decisiones sabias. Y la más sabia, la primera decisión, es entregarle el control a Dios. Pasar del control de los padres al autocontrol y finalmente entregarle el control a Dios, rendir mi vida a Él, poder escogerlo a Él. En Isaías nos dice que los padres hablan a sus hijos de tu fidelidad. Y tu familia es como una especie de carrera de relevos. Tú estás pasándole el relevo a tus hijos y ellos le van a pasar el testigo a sus hijos y a la siguiente generación y así sucesivamente. Tu familia es solo un eslabón en una larga cadena de tiempo que está conectando las familias que fueron antes de ti con las que vendrán después de ti. Y esto es algo muy serio cuando lo piensas. Porque lo que muestra este versículo es que no solo estoy influenciando en mis hijos, sino que también estoy influenciando a través de mis hijos a futuras generaciones. De la misma manera que yo he sido influenciado no únicamente por mi padre, sino por aquellos que influenciaron en mis padres y los padres de mis padres. ¿Entendéis esto, verdad? En Deuteronomio se nos dice, cuando Moisés quiere recomendar al pueblo y darle principios que puedan ayudarles a ser felices y a vivir bien y tener buenas familias, él les dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las palabras que él está hablando no son sus palabras, es la palabra de Dios. Y dice, grábate esto en el corazón, grábate la palabra de Dios en tu corazón, pero que no se quede ahí. Compártelo con tu familia, con tus hijos, háblalos en casa, cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte. ¿Estamos haciendo esto hoy? Yo lo dudo por el estilo de vida que tenemos. Es que ya no caminamos con nuestros hijos. Vamos en coche a todas partes y cuando los llevamos al colegio vamos estresados por el tráfico y vamos insultando al que va delante porque aparca en doble fila o porque va muy lento y vamos con prisa y no llegamos y riñéndole al niño para que se siente bien, para que no manche el asiento por 1000 razones, ¿verdad? Y entonces cuando llega lo soltamos, casi lo vomitamos en el colegio y nos vamos a nuestro trabajo con prisa porque estamos llegando tarde. Y cuando estamos en casa es que ya no nos acostamos juntos. El chico se va a su habitación, allí se pone música o se pone a mirar internet o se pone a chatear con los amigos, ¿verdad? Y está con el teléfono o el ordenador o la televisión, y nosotros mientras en el salón viendo la televisión. Y algunos incluso, uno en el salón y otro en el dormitorio, depende, pero es que ya no tenemos vida de familia, ya no vivimos juntos, ya no compartimos tiempo. Escuchad esto, un niño medio, consume entre televisión e internet más de 1000 horas al año. Entre televisión e internet, 1000 horas de su tiempo se las pasa delante de una pantalla. Cuando cumpla 18 años, habrá pasado 18.000 horas delante de una pantalla, lo que supone algo así como algo más de 2 años y algunos meses de su vida, años suponiendo que no para ni para comer ni para dormir, sino que las 24 horas estuviera viendo televisión e internet, entendedme. Evidentemente lo que ocupa, porque dormimos, porque paramos para comer, porque tenemos otras ocupaciones como ir al colegio, pues se extendería mucho más en el tiempo. Por contra, si tú traes a tu niño a la escuela dominical, lo arrastras para que venga a la iglesia una vez cada semana,
Eso equivaldría al cabo de un año aproximadamente a unas 1.800 horas, es decir, una décima parte. Para que me entendáis, lo que quiero decir es que cuando vuestro hijo haya cumplido 18 años, habrá recibido instrucción, habrá visto imágenes, recibido mensajes a través de la televisión e internet, especialmente YouTube, el canal MTV, etcétera, etcétera. Habrán estado compartiendo sus formas de entender la vida y el mundo durante más de 2 años, mientras que todo lo que ha escuchado de Dios y de la Biblia se va a reducir a poco más de 2 meses. Es decir, por cada mes que ha estado escuchando de Dios, estará un año siendo bombardeado con mensajes del mundo. Esa es la realidad que están viviendo nuestros jóvenes. Y ahora pregúntate y responde, ¿de dónde crees que ellos van a obtener sus valores? ¿Cuáles crees que van a ser los valores que van a formar a tu hijo para que él viva de una o de otra manera? ¿De la televisión o de la palabra de Dios? Es muy importante que comprendamos que nuestros hijos están siendo bombardeados con valores del mundo, pero que yo puedo hacer la diferencia compartiendo mis valores con ellos y siendo su ejemplo. Para ello tengo que preguntarme 2 cosas. Primero, ¿qué le estoy enseñando a mis hijos de manera no intencionada? Es decir, ¿qué estoy enseñando sin querer? No tengo la intención de enseñar, pero ¿qué ven en mí cuando me observan? Ellos aprenden de todo lo que ven en mí. Entonces, ¿qué ejemplo les estoy dando? Con el ejemplo que ven en mí, ¿van a formar buenos valores para su vida que les van a ayudar a ser personas de bien? Y en segundo lugar, ¿es esto exactamente lo que quiero enseñar a mis hijos? ¿Qué es lo que quiero que se lleven cuando salgan de casa, cuando se hagan independientes? ¿Qué herencia quiero que tengan? Cuando preparo un refugio contra las tormentas en mi hogar, para mi familia, para mis hijos, demuestro amor. Pero al preparar un centro de aprendizaje para la vida, necesito evaluar mis valores y establecer qué es lo que realmente es importante, qué es lo que quiero que ellos reciban. Y la tercera cosa que Dios quiere que sea la familia es un lugar donde aprendamos a servirle a Él y servir a nuestro prójimo. Leemos así en la palabra de Dios: hermanos, ¿sabéis que la familia de Estéfanas fue la primera que en la región de Acaya se convirtió al Evangelio y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos en la fe? Fijaos que no habla de Estéfanas, sino de la familia. La familia entera, cuando se convirtió, se propuso dedicarse a servir a Dios sirviendo a los hermanos en la fe. Es probable, no lo sé, pero es muy posible que tú nunca te hayas visto en estos términos, que hayas pensado de tu familia como una agencia misionera o como un ministerio en sí, como algo que puede servir de forma unánime, ¿verdad?, en un mismo ministerio para el Señor. Pero nos equivocamos cuando no somos capaces de ver lo importante que es esto. Mirad, muchas veces pensamos, y pensamos bien, que necesitamos pasar más tiempo con nuestra familia. El sistema de vida que tenemos hoy es enemigo de la familia. No hay espacio ni tiempo para nada. Es esa paradoja de que cada vez tenemos máquinas que trabajan más rápido, que hacen el trabajo más pesado, que deberían de liberarnos de un montón de cargas que antes teníamos que hacer. Cuentas que antes llevaban todo un día, hoy en 5 minutos están hechas, se automatizan en un programa, una hoja de Excel, y lo que antes te llevaba un día de revisarlo, hoy en 5 minutos le das, metes un dato y ya te hace todas las operaciones. Te tendría que sobrar 55 minutos para poder jugar con tus hijos, salir a pasear con tu esposa, pero resulta que en lugar de tener más tiempo, cada vez tenemos menos tiempo. No hay tiempo para nada, ni para nosotros mismos, mucho menos para pensar en pasar tiempo jugando con mis hijos o con mi esposa, y mucho más todavía, mucho más complicado hacerlos coincidir los tiempos de cada uno, ¿verdad? Porque, bueno, no voy a entrar en los detalles que vosotros conocéis también. Pensamos bien, decía, cuando decimos necesito pasar más tiempo con mi familia, pero nos equivocamos cuando pensamos que esto es incompatible con servir a Dios o con servir en la iglesia. Porque pocas cosas pueden unir más a tu familia y llenaros de gozo y alegría que servir a Dios juntos, toda la familia. Tú con tu esposo o tu esposa junto con vuestros hijos. ¿Y cómo puede hacerse esto? Pues ayudando y sirviendo a los creyentes. Mirad, la tasa de separaciones y divorcios en España
según datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, actualizados a 30 de septiembre de este año, es que por cada 1000 habitantes se producen 2,1 divorcios. Esta tasa no nos dice nada, porque no sabemos si esto es más o menos. Deciros que ha crecido algo respecto a 18, pero que ha bajado en años precedentes. No obstante, para que tengamos un dato que nos sea más fácil de manejar, deciros que de cada 4 matrimonios, 3 terminan rompiéndose. Esto es un dato muy elevado, ¿eh? Hace no mucho, la cifra ya muy elevada era que la mitad de los matrimonios se rompían. Por cada 2 matrimonios que se celebraban, uno se separaba. Hoy en día, en verde están los números de matrimonios y en naranja el número de divorcios de cada año. Y como veis, casi siempre duplica el número de divorcios al número de matrimonios que se produce. No obstante, nosotros que no somos muy dados a las estadísticas, y hay estadísticas sobre temas muy globales, encontramos a veces datos en los americanos que hacen estadísticas para todo. Cualquier cosa que te imagines hay una estadística, ¿verdad? Y recientemente leía un artículo que citaba una estadística realizada por la Universidad de Harvard, una universidad prestigiosa, que no llega a conclusiones fáciles. Y en este estudio de Harvard decían que en Estados Unidos, se refiere a Estados Unidos, el índice de la tasa de divorcios en relación a los matrimonios era que por cada dos matrimonios había un divorcio. Un divorcio por cada 2 matrimonios. Pero continuaba estudiando la estadística o el estudio de Harvard y decía que cuando el matrimonio se realizaba en algún tipo de entidad religiosa, cualquiera que fuera, de cualquier religión, cuando era una ceremonia religiosa, el índice, la tasa de divorcios pasaba de 1 de cada 2 matrimonios a un divorcio por cada 50 matrimonios. Pero que cuando ese matrimonio era un matrimonio casados en una ceremonia cristiana, donde los 2 cónyuges acudían cada semana a la iglesia, leían la Biblia y oraban juntos, la proporción era de un divorcio por cada 1286 matrimonios. Esa es la diferencia que Dios puede hacer en un matrimonio. 3 de cada 4 o 3 de cada 4000. Es de lo que estamos hablando. La proporción es esta. Según este estudio en Estados Unidos, sería 1 de cada 2 o 3 de cada 4000. Lo mismo. La base más importante para la unidad, la alegría y la armonía en la familia la podemos encontrar en el siguiente versículo. Él y su familia, se está refiriendo al carcelero de Filipos, estaban muy contentos por haber creído en Dios. Y la alegría llega cuando toda la familia cree en Dios. No hay nada más hermoso para mí que estar en la iglesia y ver a mis hijos sirviendo a Dios, cantando en la alabanza. No los veo aquí, pero a veces los veo a través de vídeos que me mandan o que se cuelgan, o a veces sí los puedo ver aquí y conozco cómo están colaborando en las iglesias donde están integrados, ¿verdad? Y para mí verles predicar, verles trabajar con jóvenes, verles servir en la iglesia es algo que me llena de satisfacción y de orgullo. La verdad es que nada llena tanto mi corazón como ver que ellos también aman al Señor. Y esto me trae paz de saber que hay una generación después de mí que seguirá amando al Señor. Y no solo eso, sino el saber también que su salvación está asegurada y estaremos juntos en el cielo. Y esto es muy importante. Si tú tienes a alguien en tu familia que no conoce al Señor Jesús, lo que tienes que hacer es orar constantemente por ellos y hacer de esto una prioridad en tu vida. Si tu familia ya es cristiana, haz de ella un equipo de servicio a Dios. ¿Cómo? Pues el punto de partida es dedicar tu hogar a Dios. Si tú eres un creyente, esto significa que has dedicado tu vida a Dios. Esto ya ha tenido que ocurrir. Pero a veces no entendemos que mi vida implica todo lo que hay en ella. Tengo que dedicarle al Señor mis hijos, mi dinero, mi coche, mi casa también, mi tiempo.
mis talentos, lo que yo sé hacer, todo debo de ponerlo a sus pies para que Él pueda usar aquello que precise en cualquier momento. Y en ese sentido quizás puedes dedicar tu hogar para que sea un anfitrión de grupos de conexiones o para practicar la hospitalidad, para que tus hijos puedan compartir contigo el privilegio de poder alojar a siervos del Señor que a veces nos pueden visitar, o jóvenes que vienen a algún evento y necesitan estar en alguna casa o cosas por el estilo, ¿verdad? Siempre hay maneras en las que podemos encontrar de servir al Señor y dedicar nuestro hogar a Dios. Este es el ideal de Dios. Y hoy solo estamos rascando la superficie del plan de Dios para la familia. Mira, no hay familias perfectas, porque no hay personas perfectas. Y es como una iglesia. Si alguna vez encuentras una iglesia perfecta, no te unas a ella porque la estropearías, ¿verdad? Dejaría de ser perfecta. Pero, ¿y los solteros? Los que por cualquier causa estáis solos. Dejadme decir solo dos cosas para terminar. En primer lugar, no descartes, no ignores a la familia que ya tienes. A lo mejor son tíos, a lo mejor son primos, ¿verdad? Pero quizás no estás relacionándote con ellos, pero son tu familia. Y yo te diría, no los ignores, no pases de ellos, sino que busques cultivar una relación, porque hay algo ahí que os une y es importante. Y también os podéis proveer esta ayuda mutua. Y en segundo lugar, comprende que como creyente eres parte de una gran familia espiritual. Escucha esto. Dice la Biblia, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. Y aquí se está refiriendo a la iglesia. La iglesia se llama la familia de la fe. Y yo te animo a que te comprometas con una iglesia local, con una familia espiritual local. Todo lo que Dios quiere que haga una familia biológica, natural, es lo que tenemos que hacer también como iglesia. La iglesia es un lugar de refugio frente a las tormentas, es un lugar de formación para la vida y un lugar donde servir a Dios y a los demás. Y si tú no tienes una familia natural, haz de esta iglesia tu familia. Eres bienvenido, te aceptamos. Y quiero terminar únicamente diciéndote algo, que quizás tú estás en una situación de abandono, de soledad, porque quizás ha habido problemas que te han herido y la causa de esos problemas precisamente han sido tu familia. A lo mejor tus padres no te han amado, te han rechazado, en lugar de protegerte, en lugar de formarte, han pasado de ti, pues ha sido una carga, una molestia, has sentido ese rechazo y abandono y esto te ha dejado herido, quizás has sido maltratado por tus padres, por tu padre, quizás abusado, ¿verdad? Y eso te hace mirar la figura paterna como algo odioso o como algo que despierta en ti sentimientos adversos, ¿verdad? En todo caso, lo que yo quiero decirte es que dice el salmista en el Salmo 27, en un texto muy vehemente por parte del escritor, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo el Señor me recogerá. La experiencia del salmista ha sido compartida por mucha gente. Yo recuerdo el rector de mi seminario, era José Borrás, había sido sacerdote católico y era el orgullo de su familia, porque en aquella época tener un sacerdote en la familia pues era algo que prestigiaba mucho. Pero él conoció al Señor, se convirtió al Señor y entre que fue expulsado y dejó la Iglesia Católica, fue también echado de su casa. Se presentó en casa y las puertas cerradas con sus cosas fuera y los padres le dijeron que para ellos había muerto, que no querían saber nunca más nada de él. Y fue acogido por una familia de creyentes con la que él se había convertido y luego fue creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y utilizando sus conocimientos y su vocación que había tenido desde niño de servir al Señor para formarse en teología protestante y finalmente pastorear iglesias evangélicas y dirigir el seminario teológico de nuestra unión. Él compartía siempre en su testimonio este versículo, que él lo había vivido de forma personal y encarnada, ¿verdad? Sus padres lo habían abandonado, pero nunca se sintió solo, porque desde el primer momento Dios lo había acogido como parte de su familia. Dice el evangelista Juan que a los que reciben a Jesús, estos son los que creen en Él, Dios les da el poder de ser llamados hijos suyos. Hay una idea por ahí que circula, que es errónea, de que todos somos hijos de Dios. Y si lo que queremos decir es que nuestro origen, nuestra genética se remonta a Dios como creador, pues está bien,
Él sería el creador de todas las cosas y somos sus criaturas. Pero su familia, sus hijos, Él dice explícitamente que no todos se pueden llamar hijos suyos. Solo los que reciben a Jesús en su corazón, los que creen en Él de verdad, a estos les da poder. A estos tienen la autoridad para decir, soy hijo de Dios. Y si tú no tienes esta relación con Jesús, si tú hasta ahora sí has creído que Dios existe, que Jesús murió en una cruz, que la Biblia es la verdad, quiero decirte que esto de poco te ayuda. Los demonios creen esto mismo y tiemblan. Hay que dar un paso más, hay que recibir, hay que abrir el corazón y dejar que Jesús ocupe el lugar que le corresponde como Dios y Señor. Hay que pasar de mi autonomía, hacer lo que yo quiero, a la rendición. Señor, no lo que yo quiero, sino tu voluntad. Ven a ser mi Señor, dirige tú mi vida, sé mi Padre, acógeme en tu casa, en tu familia. Si tú tienes necesidad hoy de esta familia, yo te invito a que ahí donde estás, abras tu corazón. Que abras tu corazón con una sencilla oración. Dile al Padre ahora, Señor, reconozco que mi corazón estaba cerrado a ti, que he hecho lo que yo he querido sin importarme las consecuencias, que he pecado y te he ofendido y por todo ello te pido perdón. Pero ahora tomo la decisión de rendir a ti mi vida y te invito a que vengas para ocupar el trono de mi corazón, que vengas a ser mi Dios y Señor. ¿Hay alguien que quiere hacer esta oración, que quiere tomar esta decisión en esta tarde, en esta mañana, perdón? ¿Hay alguien que está invitando a Dios a que venga a ser su Padre y a entrar en su familia? Vamos a invitar al grupo de alabanza a que venga al frente. Y yo os animo a que sigáis orando, ¿verdad? Sigáis luchando y que el Espíritu Santo traiga convicción de qué es lo mejor para vuestras vidas. Vamos a orar y luego el grupo de alabanza nos va a despedir con un último cántico. Padre, te bendecimos. Gracias, Señor, porque no solo nos creaste, sino que no nos dejaste solos. Y eso a pesar de que te dimos la espalda, de que escogimos a través de nuestros primeros padres el querer ser nuestros propios dioses y hacer nuestra voluntad. Señor, gracias porque a pesar de nuestro pecado, tú has seguido acompañándonos y llamando a la puerta de nuestro corazón incesantemente, ofreciéndonos un camino de bendición, una alternativa para poder vivir como parte de tu familia, donde tú provees para todo lo que necesitamos, refugio, Señor, instrucción, donde también nos das oportunidad de servicio, de sentirnos útiles, de poder realizarnos. Y queremos bendecirte por las familias que nos has dado. Señor, no las hemos escogido, pero sin duda alguna, y a pesar de que en algunos casos han sido generadoras de conflicto y de dolor, también nos han ayudado a ser lo que hoy somos. Y estamos convencidos de que tú eres capaz de tomar cualquier situación, cualquier cosa, incluso aquellas que son negativas, y hacer que redunden para nuestro bien. Y hacer que gracias a lo que hemos vivido y al dolor que hemos pasado, hoy podamos conocerte, hoy podamos tener familias hermosas, hoy podamos haber aprendido valores, Señor, que de otra forma quizás no habríamos aprendido. Pedimos tu bendición para nuestras familias, pedimos que nos ayudes a ser modelo a nuestros hijos y sobre todo a que podamos constituir familias como las que tú quieres que seamos, familias que ofrezcan protección, que formen en valores, que sirvan para la vida y donde también podamos servirte para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.